¿Qué ves en esta reconfiguración del sistema coalicional que parece estar en desarrollo, todavía sin un cierre de capítulo? Viste que Argentina siempre se dijo que era bipartidaria, ¿no? Peronistas y radicales de un lado y del otro. Después vinieron los 90, vino el frepaso, apareció la ilusión de la alianza, y en 2001 voló todo por los aires. Y se fueron rompiendo esas estructuras tradicionales, ¿no? El radicalismo, bueno, Carrió, López Murphy salieron del radicalismo, el peronismo tenía 3, después volvió a ser 1, ahora no sabemos cuántos son. Ese rompimiento de esas estructuras partidarias tradicionales empezaron a encontrar dinámicas coalicionales como la forma de acordar para ganar y después para gobernar en Argentina. Yo creo que Argentina entró en una dinámica coalicional hace ya un par de décadas. Lo que ocurre es que esa dinámica coalicional pasó a ser bicoalicional en el proceso 2013-2015. Y empiezan a aparecer esos dos grandes espacios. Siempre tenías algún tercero que daba vueltas. En 2007 todavía estaba latente eso, en 2015 empieza a compactarse, 2011 también estaba todo, sobre todo el polo no peronista estaba fragmentado en muchas opciones. 2015 empieza a tomar un poco más de forma con esa tercera pata de Sergio Massa, ¿no? Que seguía estando ahí, pero ya veías números que te mostraban que todo tendía hacia 2. Vos, cuando vas a aplicar indicadores para analizar elecciones, un indicador, por ejemplo, es el número efectivo de partidos, que es tomando la distribución de voto que tenés, cuántos partidos son importantes. Entonces yo recién te decía, vos tenés 700 partidos en Argentina, no significa que tengas 700 partidos efectivos en Argentina, porque no todos sacan votos y no todos compiten. Entonces vos, con la distribución del voto, podés calcular efectivamente cuántos partidos importantes son. Entonces vos veías que en 2007, en 2003 la línea de tendencia se había ido por las nubes, en 2007 empieza a bajar un poco y se tiende la estabilización hacia 2 para 2015. Y en 2019 se consolida eso con un bicoalicionismo entre el Frente de Todos de un lado y Juntos por el Cambio del otro. ¿Qué tenés ahora? Ahora volviste a tener un juego de 3. No solo tenés un juego de 3 en el comportamiento del electorado, porque vos también cuando analizás elecciones lo puedes analizar desde el lado de los electores o desde el lado de la dirigencia política, o de la élite, como dice la Academia Política, dice lado élite o lado electores. Desde el lado de los electores hoy tenés un juego de 3 bandas. Desde el lado de la élite me parece que tenemos 700 partidos. O por momentos se siente que tenemos 700 partidos. Pero del lado del electorado vos tenés un sistema hoy que está de vuelta jugando a 3 bandas. Tenés un carril que se ubicó en torno a Juntos por el Cambio, tenés un carril que apareció nuevo con la Libertad Avanza y tenés el carril del peronismo. Entonces lo que tendía hacia 2 ahora lo tenés más cerca de 3. Entonces tenés 3 grandes espacios. Lo que ocurre es que diariamente sentimos que esos 3 grandes espacios se están haciendo crack por adentro y no sabes efectivamente cuántos son y parece que estas grandes coaliciones van a empezar a romperse de alguna manera. Entonces vos acá tenés 2 maneras de verlo. Esperás a ver qué hace la dirigencia política y qué oferta lleva, o esperás a ver cómo se comporta el electorado. En términos de la élite, de la dirigencia política, qué es lo que puede llegar a pasar, yo creo que ese juego a 3 va a empezar a romperse un poquito, pero depende de cada distrito. Entonces en la ciudad de Buenos Aires podés tener entre un juego de 2 o un juego de 5, y en el medio de la opción que se te ocurra, o las combinaciones que se te ocurran. En provincia de Buenos Aires podés tener un juego de 2, un juego de 5. Por ahí vas a La Pampa y tenés un juego de 2. Por ahí vas a Mendoza y tenés un juego de 3. Vas a Córdoba y tenés un juego de 5. Y así vas a tener distintos juegos provinciales. Porque tenés una elección legislativa el año que viene. Entonces no tenés todavía el parámetro el año que viene para saber hacia dónde te va el mundo de las coaliciones. Lo vas a tener efectivamente en 2027. Con esto te decía, bajó hacia 2, sube un poquito hacia 3 y ahora vamos a ver si se queda en 3 o vuelve a bajar hacia 2. Y después está la reacción del electorado, de acuerdo a lo que le va a ofrecer la dirigencia política. Entonces, O sea, ¿no crees que pueda ir, por ejemplo, a 5? Yo creo que si vamos a 5 vamos a estar en un momento muy 2001-2003 y eso va a ser por otras razones que van a ser bastante más preocupantes que qué número efectivo de partidos tenemos en Argentina. Porque a ver, la dirigencia política cuando toma decisiones de negociación, de estrategia, de oferta, lo hace, como te decía antes, tratando de preservar su posición.
Y si la dirigencia política busca romper y armar algo nuevo, es porque sabe que tiene una chance, porque el electorado está volátil. Y puede resultar en que cualquiera termina siendo el ganador de la jugada. Pero si el electorado está estable, nadie va a sacar los pies del plato y va a tratar de quedarse más o menos tranquilo donde está y negociar desde adentro y no romper ningún acuerdo para tratar de mantener esa posición. Entonces, si el electorado está volátil es porque el electorado está viendo que nadie le está ofreciendo soluciones, que hay una situación económica por ahí no muy estable, que puede optar por cualquiera, y eso puede hacer que la dirigencia política tome decisiones que no necesariamente vayan en vía del acuerdo, sino de los desacuerdos. Entonces ahí es donde yo digo que hay que esperar un poco para ver hacia dónde va. Si llegamos a un juego de 5 bandas, eso implicaría que tendrías que tener una Libertad Avanza, un oficialismo, el PRO aparte, lo que quede de la UCR, coalición cívica, espacio de centro con MAD de Larreta, y después 1, 2 o 3 peronismos. Y eso va a ser una situación bastante similar a la de 2001-2003. Ahora, si todas esas opciones son competitivas, vos el 100% de los votos lo tenés que distribuir de alguna manera más o menos equilibrada. Entonces, si vos tenés 5 opciones competitivas, vas a tener, todas las opciones van a estar en torno al 20%. Ahí estaríamos lo más cerca de lo que es Perú hoy como sistema político, por ejemplo. O lo que fue en la última elección presidencial. Y muy parecido a lo que fue nuestro 2001-2003. En principio no se estaría dando. No, porque el año que viene vas a tener 24 elecciones. Entonces vas a tener una lectura muy ambacéntrica de qué pasa en Ciudad de Buenos Aires, que hay 5 listas competitivas, qué pasa en Provincia de Buenos Aires, que tenés 7 listas competitivas, pero después el resto del país por ahí vas a tener ofertas mucho más compactas. O sea, cada juego va a ser provincial el año que viene. Y vas a tener lecturas posibles para lo que va a pasar en la presidencial. Entonces, podés llegar a saber hacia dónde está yendo el sistema en el periodo 2025-2027, me parece. Ahora, si a 2027 llegamos con 5 opciones competitivas, va a ser por 2 razones. Primero, porque el gobierno fracasó nacional en su plan económico y la gente estará buscando otra cosa. Y segundo, porque la dirigencia no se puede poner de acuerdo. Y eso me parece que va a tener consecuencias mucho más graves que cuántos partidos se van a presentar a competir, que es qué tan estable va a estar la economía, qué vamos a hacer con la deuda contraída con los organismos internacionales, qué tipo de cambio vas a tener, qué nivel inflacionario vas a tener, cómo te van a estar viendo los tenedores de bonos, cómo te van a estar viendo los fondos que quieren invertir, porque nadie va a estar moviéndose a una situación de riesgo si efectivamente ya no hay en la realidad una situación que te lleve a tomar ese riesgo. Porque el sistema institucional argentino te lleva hoy, con la oferta que tenés, a que trates de buscar esos acuerdos. Porque ya la dirigencia política, y acá conecto con lo que charlamos de las coaliciones, la dirigencia política ya se acostumbró a que tiene que formar coaliciones para competir y tiene que formar coaliciones para gobernar. No hay otra manera. Vos hoy te parás en el peronismo y tenés identidades distintas. Kirchnerismo es una cosa, cristinismo es otra cosa, peronismo es otra cosa, y cada uno ya tiene su partido político. E incluso tenés nuevos intentos de nuevos dirigentes que quieren formar sus nuevos sismos y llegar a una posición decisora. Y eso hace que vos tengas distintas identidades, distintas referencias y a veces diferencias programáticas, pero que tengas que llegar a un punto de acuerdo después para ganar y para gobernar también. Lo estamos viendo hoy con la Libertad Avanza. Es un espacio político que no quiso comulgar jamás con ninguna de las prácticas políticas, pero para tomar cualquier decisión en el Congreso tuvo que construir coaliciones, al menos efímeras, al menos alianzas legislativas transitorias, o al menos acuerdos legislativos transitorios. Si no, no hubiera sostenido el veto contra el proyecto de financiamiento universitario, ni hubiera sostenido el veto contra la reforma previsional. Tuvo que jugar el juego de las coaliciones para armar la transición, porque no la tiene construida. Entonces, cada vez que tiene que ir a negociar con el Congreso, tiene que construir una coalición legislativa transitoria. Pero tiene que ir a jugar con eso.